Nerea Liebre, escritora, autora de varios libros, pero vamos a hablar de uno en particular, de Quebrantahuesos, Final de Vuelo, el último libro que estás presentando, que venís de presentarlo en Colón, que se espera una presentación también en la Feria del Libro, ¿no es así? Es Bien. así, ¿qué tal, Marlene? Un gusto saludarte. Estamos presentando, el libro salió el año pasado, en septiembre, Quebrantahuesos, y sí, hemos estado en diferentes lugares de Entre Ríos, acá en Buenos Aires, lo están trabajando mucho en las escuelas y ahora un poco la frutilla del postre va a ser la presentación en la Feria del Libro de Buenos Aires, que nos han conseguido un espacio en un salón a la editorial, que no es fácil conseguir salones en la Feria del Libro, tienen un costo bastante importante. Estamos hablando de alrededor de 100.000 pesos a los 45 minutos para presentar un libro, o sea que es bastante complicado. Y lo vamos a presentar el 1 de mayo, el Día del Trabajador, y me va a acompañar la fiscal de la causa Vuelos de la Muerte, Josefina Minata. Así que mucha expectativa, porque Quebrantahueso es una ficción, es una novela, pero el escenario final son los vuelos de la muerte sobre el delta entrerriano. Bueno, contame un poco cómo decidiste hacer esta ficción con esta realidad de una época, bueno, oscura que nos tocó vivir como país. En 2016 yo leo la investigación de un periodista de Gualeguaychú que se llama Fabián Mañota, él es el director de Radio Máxima. Fabián había empezado un par de años antes, alrededor del 2014, a partir del testimonio de un policía que le contó que durante el último periodo militar, del 1976 a 1983, se veían en la zona de Bicuí, en la zona del Paraná Bravo, caer bultos desde aviones y helicópteros. Fabián empezó a investigar en realidad y a tomar testimonio a vecinos de Paranacito, y se iban repitiendo los relatos que con mucho miedo contaban lo que cada uno había vivido. La vida en Villa Paranacito, viste, que transcurre, por ahí es conocido para nosotros los entrerrianos, pero no para el resto de la gente, ¿no? Transcurre a la vera del río, y ahí existe el pontón hospital, el pontón para el correo, el pontón escuela, y más en aquella época todo se vivía así, ¿no? Ahora ya cruzan los autos, antes no se podía cruzar los autos, ¿viste? Se quedaban del otro lado. Entonces todos le empiezan a relatar este tipo de hechos, de que muchos cuerpos eran enterrados como NN, y finalmente Fabián se pregunta qué hacer con esto y hace una denuncia y se abre la causa donde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es querellante. Yo leo esa investigación que se llama Lugar Perfecto, y ahí automáticamente pienso en que debía ser escenario de una de mis novelas. Yo en un principio pensé en el público adulto para esta novela, pero la verdad que estoy realmente conmovida de cómo lo han adoptado los jóvenes en la secundaria, en cuarto, quinto año, sexto año. Lo están trabajando, lo trabajaron muchísimo ahora para el 24 de marzo, y lo siguen trabajando, porque ayer me avisaron para agosto una presentación en Braga. O sea, la verdad que se sigue multiplicando, y me llama la atención cómo los chicos se interesan sobre este tema. Y te quiero contar un tema que nosotros creemos que es conocido porque lo venimos escuchando en Entre Ríos, en los noticieros, en la radio. Sin embargo, cuando yo hablo con periodistas acá en Buenos Aires, yo ahora estoy en Buenos Aires, desconocen completamente el tema. Realmente no tienen ni idea. Se le dio muy poca difusión, se levantó muy poco los medios nacionales, los grandes monopolios informativos prácticamente no levantaron la noticia. Así que Quebrantahuesos se convirtió en medium móvil de información también, ¿no? De difusión de un hecho histórico, si bien es una ficción, de que la gente está tomando conocimiento de este tema a partir de la novela. Claro. Cuando leíste esa investigación, ¿te pusiste en contacto rápidamente con Fabián para más? Sí. Tuvimos
con Fabián tuvimos una reunión enseguida y yo enseguida le comenté que quería escribir un libro. De hecho, lo empecé a escribir prácticamente en el 2018 y yo le iba mandando algunos pedacitos, algunas fotos de lo que iba escribiendo. Él estaba al tanto y después el año pasado me acompañó Fabián a presentar la novela en Gualeguaychú, en la Feria del Libro de Gualeguaychú. Y también me acompañó ahora el 23 de marzo en Colón en ACMER, que hicimos la vigilia para el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y estuvo también con nosotros. La verdad que estuvo hermoso, sí. Bueno, ¿cómo fue el proceso de escritura, de realización de la novela de ese 2018 cuando empezaste a el año pasado, el 2022, que fue cuando se editó el libro? Bueno, el libro, yo empecé a escribir esta novela en 2018 y te decía que lo compartía con un poco los avances con Fabián, y me iba nutriendo también de las noticias que iba levantando, muy pocas noticias en medios nacionales. Revisé también las declaraciones de Silingo del juicio a la Junta para ver si en algún momento mencionaba el Delta Entrerriano como una de los lugares donde realizaban los vuelos de la muerte, y él jamás lo menciona, siempre menciona el Río de la Plata y el Mar Abierto. Tengamos en cuenta que los vuelos que se producían ahí, la gran diferencia con el Delta es que ahí no hay testigos. Se sabía de los vuelos de la muerte porque los cuerpos después terminaban apareciendo en la costa del río Uruguay. Entonces, había una denuncia, los militares que estaban gobernando en Uruguay llamaban a los de acá y se quejaban de los cuerpos que le aparecían en la costa. De ese modo teníamos, y después, bueno, en el juicio Silingo confiesa finalmente, pero jamás se menciona al Delta Entrerriano. Cuando termino de escribir esta novela, yo le presento el manuscrito a la gente de Quipu Libros, y ellos, bueno, en un comité de edición deciden publicarlo, y teniendo un poco en cuenta que este año cumplimos 40 años de democracia, ¿no? Mi editora, Marité Schmidt, es entrerriana, y me dice, a mí me interesa muchísimo un poco contar la historia que transcurrió en nuestra provincia, ¿no? En Entre Ríos, porque es un poco también nuestra obligación, ¿no? La historia es de quien la cuenta y no tenemos que dejar que la silencien, ¿no? Porque si el silencio es el peor enemigo de la memoria. Así que bueno, en su nuevo sello de Quipu Libro, que se llama Zona Límite, publicamos Quebrantahuesos y lo estamos presentando en diferentes lugares, súper contentos. Bien. Y contame un poco sobre, bueno, el desarrollo del libro, de sus protagonistas, y también de esta elección de que sea ficción y un poco no ficción también, ¿no? Porque ahí como que se mezclan, se entremezclan esos géneros. La novela trata de la protagonista es secuestrada el día de su cumpleaños junto a su familia, a sus padres y a su hermana, y son llevados a un centro clandestino de detención, pero todos separados. Y ella es torturada bajo la consigna que los militares quieren averiguar de qué modo su padre, que es un reconocido poeta latinoamericano, cifra mensajes subversivos a través de la poesía que publica en un periódico dominical. Ella no está al tanto de esto, entonces luego de la tortura subió a un avión y es arrojada al Delta Entrerriano, pero allí alguien la va a rescatar y la va a criar una familia junto a un chico discapacitado. Ya crece recordando 3 nombres importantes, que fue el del militar que organizó el secuestro, el grupo de tarea que la secuestró, el de su torturador en el centro clandestino de detención y el del piloto del avión. Ella los recuerda y cuando vuelve a Buenos Aires, 30 años después, ella le dice a su compañero, a su amigo, a su medio hermano, que a lo único que vuelve es a buscar venganza, una venganza que le lleva a armar mucho tiempo, pero el libro arranca en ese momento. La primera frase del libro es: en 24 horas moriré.
y ella empieza a contar lo que va a hacer en 24 horas y todo el libro es una adrenalina constante de lo que está pasando en ese tiempo. Es muy, muy adrenalínico la lectura. Bueno, finalmente no voy a spoilear el final, si ella es capaz o no de cobrarse esa venganza de la que habla en la primera página. Mirá, lo que tiene en conexión con la realidad que a mí más me ha conmovido es que el año pasado, mientras presentábamos en Concepción del Uruguay, que también me acompañó Josefina Minata, que es la fiscal, resulta ser que lo estaban trabajando en una secundaria. En la secundaria, la profe invitó a una señora de unos 80 y pico de años, que vivía en Villa Paranecito y que había visto, y le contaba a los alumnos cómo los cuerpos pasaban flotando por el río y que ella, el grupo de chicos los traía y los ataba de la muñeca y los ataba al muelle e iban a avisar a la policía y la policía les decía que si no eran parientes, que los soltaran, que la corriente se los llevaba. Esta conversación en medio de la clase, la profe la graba y me la manda. Entonces cuando yo escucho esto, que me parece un horror, cuando estamos presentando el libro con Josefina, le comento esta anécdota, entonces Josefina me dice, pero yo no tengo todavía el testimonio de esta señora Ramona, vos me podés pasar el número en medio de la presentación. Entonces, a medida que esto se está desarrollando, la causa se está moviendo y finalmente termina entrevistando a Ramona y tomándole testimonio, etcétera, etcétera. Es decir, que por el libro y por el trabajo en clase de los chicos hay un montón de cosas que están pasando hoy en nuestra vida real, en cotidiano, en la causa. Vos pensás que, por ejemplo, se desenterraron más de 10 cuerpos porque se buscó al sepulturero de la época que pudo señalar dónde habían sido enterrados los cuerpos como NN, y fue el equipo forense argentino y se está cotejando con las muestras aportadas por abuelas y madres de Plaza de Mayo para ver quiénes son y para encontrarle definitivamente un nombre a estas personas que fueron enterradas ahí, gracias a que este hombre les había dado sepultura y se recordaba dónde y pudieron excavar y encontrarlos. O sea que todo lo que estamos hablando es un día a día, es lo que está pasando hoy, es una causa nueva. Y que si no hubiese sido por la investigación de Mañota, realmente nunca nos hubiésemos enterado, porque la gente daba su testimonio con mucho miedo y lo tenía guardado, ¿no? No es que nadie dice, ay, miren, pasó esto y vamos a charlar sobre esto. Entonces, que con el libro, que es una expresión de la cultura, ¿no? Una obra literaria, estamos difundiendo memoria, ¿no? Como por ahí se puede hacer a través de una canción o de una pintura. Estamos utilizando este libro también para contar un poco lo que pasó, más allá de que se trate de una ficción. Totalmente. ¿Creías que tener esta reflexión, tal vez esta llegada, como decís, con adolescentes que tal vez no lean un libro de investigación, pero sí que les llegue o que conozcan y se interioricen más con una novela, como en el caso de Quebrantahuesos? Sí, totalmente. Es muy difícil llegar a los jóvenes de hoy porque ellos tienen otra forma de comunicarse a través de las redes, la información les llega de otro modo, prácticamente ya no miran televisión y bueno, el bastión es la escuela siempre va a ser nuestro bastión de la cultura, de la difusión, etcétera. Así que bueno, el libro es una muy buena herramienta, pero vos sabés que los chicos se ven muy interesados. Cuando yo les cuento, me acuerdo en Concordia, cuando me senté adelante de ellos y les pregunté, ¿ustedes qué saben de los vuelos de la muerte? ¿Escucharon alguna vez nombrar, aunque sea el término más allá sin hacer diferencia del lugar? Y ellos no sabían nada. Entonces le digo, bueno, saben que hubo una dictadura militar en nuestro país en la década del 70, y entonces, sí, bueno, sí, yo escuché, algo sé, algo hablamos. Entonces, es como que siempre me voy un pasito más atrás para explicarle qué fue lo que pasó, cómo se derrocó un gobierno elegido por el pueblo y empezó a gobernar un gobierno militar, que se disolvieron las cámaras, que hubo una metodología sistemática para eliminar disidentes políticos, que uno de esos mecanismos fueron los vuelos de la muerte, etcétera, y los chicos realmente se quedan
fascinados escuchando, porque les interesa que les cuenten, ¿no? Les interesa saber la verdad. Y muchas veces no está disponible en la mesa cotidiana de todos los días en una casa. No, totalmente. Y en buena hora que estén estas herramientas y que sea a través de, bueno, de la literatura, de la ficción y no ficción que se charle, porque es como decís, hay algunas quizás realidades que nunca en una casa, en el interior de una casa se charló un tema así y que lo descubran en la escuela sobre todo está muy bueno y se celebra que así sea. ¿Cómo va a seguir el año después de la presentación, que va a ser la presentación en la feria del libro? Seguimos en diferentes zonas. Ahora creo que tengo agendado Quilmes, Bragado, no sé si volvemos a Entre Ríos, porque por Entre Ríos anduvimos por todos lados. Tengo que ir a Basavilbaso. Tengo que esperar que me inviten. Fuimos a Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, Colón, Gualeguaychú. Me falta la otra costa. Está bien, está bien, está bien. Aquí obvio te esperamos. Y con la presentación en conjunto con la fiscal Minata, ¿qué aporta eso, no? Tan importante para la causa, para tener también otra voz ahí dentro de la presentación. Sí, es importantísimo. Cuando la hicimos en Concepción del Uruguay, que fue a salón lleno, que estallaba, todo el mundo estaba muy interesado, incluso yo le digo, tengo ganas de sentarme del otro lado, escucharte a vos más que me escuchen a mí. Ella había leído la novela, súper atenta, por supuesto, pero nos empezó a contar cosas. En principio yo dije, podrá, no podrá, por el secreto de sumario, etcétera. Nos empezó a contar cosas increíbles de la causa que por supuesto que no sabíamos, como que se navegó el Paraná para encontrar los famosos barriles. El tema es, hay muchísimas anécdotas, muchísimos testimonios, como que caían barriles de cemento que se partían al chocar contra la tierra y había un cuerpo adentro. Esos barriles, los que caían en el agua, por supuesto que se hundían, esos no fueron encontrados, nos contaba por el tema de la corriente, se dice que se navegaron no sé cuántas horas, miles de horas con prefectura y no hubo, en ese ámbito no pudieron encontrar. Pero bueno, nos fue contando, por ejemplo, de que Argentina fue sancionada de cómo se había juzgado a los delitos, porque, por ejemplo, las mujeres que habían sido violadas, fue todo metido en una misma bolsa y no fueron los crímenes puntuales, diferenciados uno por uno para juzgarlos, ¿no? En el apuro de tratar de juzgar que un gobierno civil juzgue a militares, algo que no tenía precedente en nuestro país. En ese apuro, bueno, se metió todo en una misma bolsa y, bueno, finalmente Argentina recibió una sanción. Bueno, nos contó un montón de cosas, todo fue súper interesante. Y la verdad que es súper enriquecedor porque son cosas que, vuelvo a repetir, no se leen en los medios prácticamente y es el único modo que tenemos de conocer. Yo me encantaría pensar que a partir de la investigación de Fabián, a partir de mi novela, haya un poco más de material, se recolecte y se cuente un poco más a través de diferentes medios, ¿no? Un libro, en radio, en conferencias, que se trabaja en las escuelas. Me parece que estaría bueno, que es un buen puntapié, ¿no? De una, de una. Bueno, ¿y dónde podemos conseguir quebrantahuesos? Los que estamos en Vaso, por ejemplo, ¿hay una compra online o...? Quebrantahueso fue distribuido en todas las librerías del país, en todas las cadenas tipo Jenny, Cúspide, en todas. No sé cuáles son las librerías de Vaso, pero se puede comprar online en la página de Kipu, kipu.com.ar, es la editorial y te lo mandan a tu casa, o sea, no hace falta salir de la casa de uno. Bien, bien. Bueno, Nerea, te agradezco un montonazo por este contacto, por tener la buena onda de hablar sobre tu novela y por esta entrevista y por el libro que nos va a servir un montón para seguir pidiendo memoria, verdad y justicia. Como vos decías, a 40 años
celebrando, ¿no? 40 años de democracia. Qué bueno que contemos con este material y que, como bien dijiste recién, sea mucho más el que nos pueda seguir ayudando a esa búsqueda de la verdad, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Marlene. Te mando un abrazo.